Ciudad de El Qatar, frontera del desierto iraní. Año 2024. Los arqueólogos no querían que lo supiéramos. Las autoridades negaron su existencia. Y los satélites, curiosamente, dejaron de registrar la zona por anomalías magnéticas. Fue bajo las arenas de una ciudad sumergida, donde el calor hace del aire una alucinación, que encontré la cámara sellada con símbolos que no pertenecen a ningún idioma conocido. Un círculo de piedra, un cuenco de cristal, y en el centro lo imposible, un manuscrito que vibraba al tocarlo. No estaba escrito con tinta, estaba entonado, como si las palabras hubiesen sido cantadas al papel desde otra dimensión. La inscripción en la tapa decía: "Este no es un libro, es una frecuencia, y quien lo escuche no será el mismo". Dicen que existió un hombre capaz de hacer temblar la materia con solo pronunciar su nombre. Era un mago del sonido, un guardián de un conocimiento que precede a toda religión. Afirmaba que la voz humana tiene el poder de modificar la materia, abrir portales y sanar el cuerpo, que la realidad responde al verbo, y que todo lo que ves es eco de lo que pronuncias. Te advierto, este manuscrito no fue hecho para ser leído, fue hecho para resonar en ti, porque si llegas al final, podrías recordar tu verdadero nombre, y entonces tu voz ya no será tuya, será la voz del universo. Capítulo 1. El verbo antes del tiempo. En el principio no fue la luz, fue el sonido. Yo no nací con poder, ningún verdadero mago lo hace. Nacemos con vacío, y es ese vacío el que nos obliga a escuchar. Mi primer recuerdo no es un rostro, ni un olor, ni un paisaje. Es un zumbido, un eco sin origen que parecía susurrar desde dentro de los huesos. Durante años pensé que era imaginación, hasta que comprendí que era memoria. Mi iniciación no ocurrió en un templo, ocurrió en el desierto, una noche en que el viento cesó y el mundo entero pareció contener el aliento. Ahí, en ese silencio absoluto, lo escuché con claridad por primera vez. Un sonido sin forma, sin letra, sin idioma, pero que me nombraba. Fue entonces cuando supe que la creación no comenzó con una explosión, ni con un dios en un trono. La creación comenzó cuando algo vibró. Los antiguos ya lo sabían. Pitágoras lo llamaba la música de las esferas. Los sabios de Sumer lo registraban con signos curvos en tablillas de barro. Los místicos hebreos enseñaban que el nombre de Dios no podía ser pronunciado, solo vibrado. Incluso el Génesis, mal traducido durante siglos, comienza con una omisión. Y dijo Dios, sea la luz. Pero antes de ese dijo, hubo una intención vibratoria, una frecuencia primaria. Un aliento que ordenó el caos invisible. El universo no comenzó con un acto, comenzó con una nota. Y tú, como todo lo que existe, no estás hecho de materia. Estás hecho de ondas, de patrones, de ritmos silenciosos que se entrelazan como una danza infinita. La ciencia lo confirma ahora. La materia es energía condensada. Y la energía responde al sonido. Durante mis años de aprendizaje conocí a un anciano mudo. No podía hablar, y sin embargo, enseñaba más que cualquier orador. Se comunicaba con la mirada y un cuenco de cuarzo. Cada amanecer hacía sonar el cuenco frente al sol, y sus vibraciones cambiaban el estado de ánimo de todos los que lo rodeaban. Uno lloraba, otro reía, otro caía en meditación profunda, y todo con un solo tono. Le pregunté, escribiéndole en la arena, ¿cómo logras esto sin hablar? Y él escribió con lentitud, porque la voz no nace de la lengua, nace del alma. Las escuelas antiguas, las verdaderas, no las que figuran en museos, entrenaban a los aprendices no para hablar, sino para vibrar desde el centro de su ser. Durante meses nos hacían guardar silencio, porque entendían que quien no domina el silencio, jamás dominará el verbo. Luego, una palabra, solo una, dicha durante días hasta que esa palabra se volvía carne. Ese era el verdadero entrenamiento de los magos del sonido, comprender que cada palabra es una semilla lanzada al campo cuántico y que cada vibración pronunciada puede crear o destruir realidades. Recuerdo una vez haber dicho algo cruel con furia contenida. Lo dije solo una vez,
Pero al día siguiente, el templo se llenó de grietas. No metafóricas, grietas reales en las paredes, como si el espacio mismo se hubiera resentido. Mi maestro no me reprendió, solo señaló las grietas y dijo: eso fue lo que hiciste con tu voz. Ahora imagina lo que puedes construir si aprendes a vibrar con verdad. Tú crees que hablas para comunicar, pero eso es solo la superficie. Cada vez que hablas estás creando. Cada vez que callas con intención, estás sembrando. Y cada vez que vibras con el alma, estás recordando quién eres. Porque tú no eres un cuerpo, eres un instrumento. Y el universo es una sinfonía esperando que afines tu nota. La palabra verbo viene del latín verbum, pero más atrás aún, en sus raíces más ocultas, conecta con el sánscrito viere, que significa elegir, actuar, traer al mundo. ¿Lo ves? El verbo no es algo que describes, es algo que manifiesta. En los templos antiguos de Ecbatana, antes de que fueran destruidos por la codicia, existía una sala sin ídolos, sin pinturas, sin altares, solo una resonancia. La sala estaba diseñada para amplificar una única vocal, y cuando el iniciado la pronunciaba, si su vibración era pura, la sala entera respondía con una luz suave, sin fuente visible. Muchos creían que era magia, pero no, era la ley natural respondiendo a la armonía entre sonido, intención y silencio. Y ahora tú que escuchas estas palabras, quizá no estás en un templo, ni frente a un sabio, pero estás más cerca de la verdad que muchos que lo estuvieron, porque estás recordando, y recordar es el primer acto mágico de toda transformación. En el próximo capítulo, te mostraré lo que nadie se atreve a reconocer, que la palabra que sale de tu boca puede construir tu futuro o destruirlo desde dentro, porque el sonido no tiene moral, solo dirección, y tú eres quien lo guía. Capítulo 2. La palabra que crea o destruye. Las palabras no son sonido, son destino en movimiento. Fue durante una noche de luna nueva, cuando el desierto parecía haber olvidado incluso el eco de su propia arena, que descubrí el poder terrible y sagrado de la palabra. No fue con un encantamiento, no fue dentro de un templo, fue con un error. Un aprendiz joven había roto un antiguo instrumento de sonido, un tazón armónico hecho de 7 metales, afinado con los ciclos lunares. Preso del enojo pronuncié su nombre, pero no para corregirlo. Lo hice desde el juicio, y la palabra que lancé cruzó el espacio como una flecha invisible. No lo tocó, pero algo en él cambió, y durante días su energía decayó. Su voz temblaba, su mirada se apagaba como el fuego que ya no se siente llamado. Entonces supe, las palabras que lanzamos no mueren al ser oídas, viven dentro del otro o lo destruyen en silencio. Desde entonces comencé a observar cómo una frase dicha por una madre podía encender o romper el alma de su hijo, cómo una oración pronunciada desde el miedo se quedaba flotando en la habitación, cómo los enfermos que hablaban de muerte morían más pronto. Las palabras no describen la realidad, la programan. Hay una ley que aprendí de los sabios del fuego. Lo que nombras, lo alimentas. Nombras el dolor y lo expandes. Nombras la carencia y se convierte en ley. Nombras la luz y ella acude. Y aquí yace la enseñanza olvidada por la religión y negada por la ciencia, que cada vez que abres la boca estás haciendo alquimia. Pero no toda alquimia transforma el plomo en oro. Algunas lo transforman en veneno, porque el verbo también puede corromper. Y cuando es guiado por el ego, se convierte en el más sutil de los venenos. Recuerdo una ceremonia donde los antiguos iniciados debían guardar 7 días de absoluto silencio y al final pronunciar solo una palabra, una sola. Esa palabra debía representar lo que estaban dispuestos a crear con su vida. Uno eligió sanar, otro ver, uno más amar, pero hubo uno que eligió vencer. Las semanas siguientes lo vi convertirse en sombra, ganaba debates, dominaba ambientes, pero su alma se volvía rígida, solitaria, desbordada de control. Venció, sí, pero al costo de sí mismo. La intención detrás del verbo es el plano oculto de su poder. No importa lo que digas, sino desde dónde lo dices. Una palabra dicha desde el corazón tiene un campo vibracional muy distinto a la misma palabra dicha desde la ira, el miedo o
o la necesidad de aprobación. Los sabios antiguos lo sabían. Por eso, antes de enseñarles a hablar, les enseñaban a sentir, a reconocer si lo que estaban a punto de decir venía del alma o del ruido acumulado. Y es que no es el sonido el que crea, es el alma alineada al sonido. En las antiguas grutas de Pasargada se encuentra un muro cubierto de símbolos arcaicos. Uno de ellos, casi borrado, muestra a un hombre con la lengua encendida como una antorcha. A su lado, otro con la boca tapada por una serpiente enroscada. Una inscripción apenas visible reza: el que domina la lengua crea caminos, el que no, envenena sus propios pasos. No es una metáfora, es una advertencia. He visto enfermedades nacer de frases repetidas por años. He nacido para sufrir. No hay nada bueno para mí. Nadie me ama. No puedo. Estas frases no son solo pensamiento, son invocaciones, programaciones vibracionales, y se adhieren al campo energético como parásitos silenciosos, hasta que el cuerpo comienza a somatizar su melodía. Y entonces viene el diagnóstico, pero pocos miran el verbo que lo precedió. Pero también he visto milagros. Personas que comenzaron a pronunciar nuevas palabras cada día. Estoy listo. Soy más que mi historia. Gracias por este cuerpo. Lo mejor está en camino. Y su biología cambió, y su entorno se transformó. Porque el sonido no solo sale, el sonido convoca. Y cuando lo que convocas es coherente con tu alma, el universo responde. El verbo es un puente, pero tú decides hacia dónde conduce. ¿Hacia más de lo mismo o hacia lo que aún no te has permitido ser? Ahora que sabes esto, cuida tus palabras como si fueran semillas, porque lo son. Y donde pongas esas semillas, allí crecerá tu realidad. En el siguiente capítulo, te mostraré cómo hablar no desde el ego ni desde el miedo, sino desde el alma, porque cuando una palabra nace del centro verdadero, no solo transforma al que la dice, transforma al que la escucha, al lugar donde se dice y al tiempo mismo que la contiene. Te enseñaré cómo encontrar la voz del alma, la única que no necesita ser alta, porque su vibración es eterna. Capítulo 3. La voz del alma. El alma no grita, resuena. Tenía 17 años, cuando me llevaron por primera vez al Valle de los Ecos Prohibidos, una grieta natural en la piedra, donde la voz de uno regresaba con un retardo extraño, como si el universo devolviera tus palabras no como las dijiste, sino como realmente las sentías. Allí me pidieron que hablara, y dije algo simple: estoy en paz. Pero el eco me respondió con otra palabra: miedo. Entonces supe que no había dicho la verdad, al menos no la que mi alma portaba. Había hablado desde la mente, desde el deber, y el eco me reveló mi desalineación. Fue ese día que comprendí. La voz del alma no es la que dice lo que debe, es la que vibra lo que es. Desde niños nos entrenan para hablar bien, modular, vocalizar, pronunciar, pero no nos enseñan a hablar desde el centro energético, a conectar la garganta con el corazón, a permitir que la emoción sea la fuente de la palabra. Por eso hay tantos discursos sin alma, tantas oraciones sin vibración, tantos te amo que no curan, y tantos lo siento que no sanan, porque no importa la palabra, sino desde dónde se dice. En la antigua Persia había una práctica iniciática llamada Saman-e-Kamosh, el tiempo del silencio. Durante 40 días, el iniciado no podía hablar ni con la boca ni con la mente, ni rezar, ni pensar con palabras, solo observar y permitir que el cuerpo comenzara a recordar su sonido original. A la semana, el cuerpo comenzaba a vibrar por sí mismo, no con palabras, sino con sensaciones profundas, como si la voz se gestara en la médula espinal. Cuando se rompía el voto de silencio, no se hablaba, se emitía un solo tono, una sílaba. Y ese sonido hacía llorar a quienes lo oían, no por lo que decía, sino por lo que transmitía. La voz del alma no se forma con las cuerdas vocales, se forma con el fuego interno. Ese fuego que ha estado cubierto por capas de miedo, deber, trauma y cultura. Ese fuego que fue domesticado por el lenguaje y que ahora duerme esperando ser despertado. He escuchado cantos que no tenían letra, pero sanaban heridas. He sentido voces de niños resonar como clarines de luz y he escuchado ancianas temblar al decir una sola palabra verdadera, después de 50 años de silencio autoimpuesto. ¿Por qué ocurre esto?
porque la verdad vibra diferente. La autenticidad tiene frecuencia propia, y esa frecuencia es reconocida por el universo, y por el cuerpo, y por el alma. Una vez, en las montañas de Alborz, me encontré con una mujer ciega que vivía sola entre los glaciares. Tenía una voz muy suave, apenas audible, pero cuando hablaba, los animales del valle se acercaban, los lobos, los ciervos, las aves, todos. Ella me dijo, no sé leer, pero sí cantar lo que siento, y eso, hijo mío, es lo que mantiene la vida a mi alrededor. No era magia, era coherencia, porque cuando hablas desde el alma, todo en la creación reconoce tu sonido. La voz del alma no busca convencer, no necesita ganar discusiones, no se defiende, no acusa, solo resuena, y esa resonancia penetra sin permiso, despierta sin violencia, guía sin imponer. Tú la conoces, la has oído en momentos de silencio profundo, la has sentido en lágrimas que no sabías de dónde venían, en decisiones que tomaste sin razón, pero con certeza. Es esa voz que no duda, que no necesita pruebas, porque no piensa, recuerda, pero hablar desde ella requiere valentía, porque la voz del alma no complace, no decora, no sigue guiones. Hablar desde ella puede romper relaciones, despertar heridas, transformar destinos, y por eso la mayoría la calla, y vive atrapada en discursos que no le pertenecen, y se pierde en el eco de lo que otros dijeron antes. Pero tú has venido a despertar esa voz, y no será cómodo, ni predecible, pero será verdadero. Y cuando hables desde allí, verás que tu entorno empieza a ordenarse, que las personas equivocadas se alejan, que las correctas aparecen, que tu cuerpo reacciona distinto, que el tiempo mismo parece danzar contigo, porque has dejado de hablar y has comenzado a resonar. En el siguiente capítulo te enseñaré por qué ciertas frecuencias no solo tocan, abren portales. Verás cómo el sonido ha sido usado desde hace milenios para alterar la percepción, expandir la conciencia y activar dimensiones ocultas en ti y en el universo. Porque el verbo no es solo palabra, es camino, es portal, y tú estás por cruzarlo. Capítulo 4. Frecuencias que abren portales. Hay sonidos que no solo se oyen, se atraviesan. La primera vez que lo vi, pensé que estaba perdiendo la razón. Era una antigua cueva en las montañas de Bakhtiari. Había sido usada por monjes zoroastrianos siglos atrás. En su centro, un cuenco gigante de obsidiana, no para beber ni para mirar, sino para vibrar. Mi maestro me dijo, emite el sonido y observa. Pronuncié el tono que me habían enseñado, y la pared frente a mí tembló, no como un temblor físico, sino como si la luz misma titilara, como si el aire adquiriera textura. Y entonces vi formas que no estaban antes, inscripciones que solo aparecían con esa frecuencia. Fue ahí que comprendí. Ciertos sonidos no producen eco, producen acceso. Durante siglos, los sabios de distintas culturas sabían que el sonido no era solo comunicación, era navegación. Una forma de entrar en estados ampliados, de contactar otras dimensiones, de abrir portales internos y externos. No eran supersticiones. Eran mapas de vibración, códigos sonoros que desbloqueaban capas ocultas de la realidad. El sufismo tiene los sikh, repeticiones rítmicas del nombre de lo divino. En el hinduismo, el Om no es solo una sílaba, es el pulso original. Los cantos chamánicos en lenguas muertas invocan entidades y revelaciones. Los monjes tibetanos usan armónicos que activan glándulas en el cerebro. Y en la Cábala, las combinaciones de letras hebreas se pronuncian no por su significado, sino por su frecuencia sagrada. Cada palabra, cada mantra, cada tono tiene una frecuencia vibratoria, y cada frecuencia afecta estructuras internas. Pero algunas frecuencias abren algo más que el cuerpo, abren portales. ¿Qué es un portal? No una puerta en el espacio, sino una apertura de percepción, un acceso a otra dimensión de conciencia. Una zona donde el tiempo no se comporta igual, donde la lógica se disuelve, donde la intuición toma el timón. Y el sonido es la llave. He participado en rituales donde el simple canto sostenido de una nota lograba que todo el grupo entrara en un estado alterado, no por su gestión, sino porque el campo vibracional se modificaba, el aire se volvía más denso, los colores más vivos, los pensamientos más claros o totalmente ausentes. Y entonces ocurría
Aparecían visiones, recuerdos de otras vidas, presencias sutiles, guías no físicas, y todo empezaba con sonido. Los sabios antiguos cartografiaron el cuerpo humano como un templo de resonancia. Sabían que ciertos tonos abrían ciertos centros, que el primer chakra respondía a los graves, que el corazón se abría con armónicos suaves, que la glándula pineal se activaba con tonos agudos sostenidos, y diseñaron prácticas específicas para cada etapa del despertar. Pero no solo se trataba de tono, también de intención, porque un mismo sonido puede cerrar o abrir, dependiendo de la conciencia de quien lo emite. El mago no memoriza frecuencias, el mago encarna la vibración. Por eso, antes de enseñar el uso del sonido, los antiguos pedían purificación, porque el sonido amplifica lo que llevas dentro. Y si vibras desde el ego, todo lo que abras será distorsionado. En Egipto, las cámaras de resonancia bajo el templo de Saqqara fueron construidas con precisión milimétrica para amplificar ciertas vocales. Se dice que ahí los iniciados viajaban fuera del cuerpo, usando solo voz y oscuridad. En Persia había caravansares ocultos donde los caminantes entonaban antiguos cantos mientras dormían. Y en sueños recibían visiones del futuro. Los sonidos eran el medio, el cuerpo, el instrumento, y la conciencia, el portal mismo. Hoy la ciencia apenas empieza a tocar la orilla de este misterio. Estudios de resonancia muestran cómo ciertas frecuencias alteran el ADN, las ondas cerebrales, el estado emocional. La terapia de sonido ya se usa para sanar traumas, reducir ansiedad, reprogramar patrones. Pero eso es solo el inicio. La verdadera revolución vendrá cuando comprendamos que el sonido no solo nos calma, nos conduce, nos lleva a través de los velos, nos muestra lo que la vista no ve, nos lleva de regreso al origen. Y tú ya lo has sentido. Cuando una canción te ha roto sin razón aparente, cuando un canto te ha hecho llorar sin saber por qué, cuando una voz te ha devuelto la fe, es porque tocó algo que no está en tu historia, sino en tu frecuencia original. El verbo es la llave, pero tú eres la puerta, y ahora estás por abrirla. En el siguiente capítulo, descubriremos cómo tu cuerpo entero es un mapa vibracional, cómo cada órgano, cada glándula, cada célula responde al sonido como un instrumento sagrado, porque no estás hecho solo de huesos y sangre. Estás hecho de notas, de escalas, de música aún no tocada, y es hora de afinarte. Capítulo 5. El mapa vibracional del cuerpo. El cuerpo no es una jaula, es un instrumento olvidado que aguarda ser afinado. Cuando fui iniciado en la ciencia del sonido, lo primero que aprendí no fue a emitir, sino a escuchar mi cuerpo como si fuera un templo lleno de cuerdas invisibles. Mi maestro colocó una campana antigua sobre mi pecho y la hizo sonar. Luego me pidió silencio. Me dijo, escucha cómo tu corazón responde, no con palabras, con vibración. Y sentí algo, un eco interno. No venía del pecho físico, sino de un espacio intermedio entre el cuerpo y el alma. Allí comprendí que el cuerpo no es un recipiente, es una escala, una lira sagrada con múltiples notas. Cada órgano vibra, cada célula emite una frecuencia, cada glándula es un generador sutil. Y cuando todo está afinado, la vida fluye como sinfonía. Los antiguos sabios no separaban medicina de música. Para ellos toda enfermedad era una disonancia y toda sanación una afinación. Los curanderos no preguntaban qué te dolía, preguntaban ¿qué dejaste de cantar? Cada parte del cuerpo responde a frecuencias específicas. Lo sabían los egipcios, los védicos, los sabios persas. El hígado, órgano del coraje, responde a tonos bajos y prolongados. El corazón, centro de coherencia, vibra con armónicos abiertos como las flautas. Los pulmones, símbolo del equilibrio, resuenan con vocales como la A abierta. La pineal, ojo dormido, se activa con frecuencias agudas entre 963 Hz y más allá, frecuencias que solo algunos logran sostener sin fragmentarse. En la tradición de los antiguos magos de Rayen, se trazaba un mapa sonoro del cuerpo, dividido en 12 zonas. Cada zona tenía su tono, y cada día los discípulos entonaban una secuencia de 12 sonidos. Para mantener el cuerpo vibracional alineado, este canto no era melódico, era funcional. Y decían que cuando el cuerpo sonaba en coherencia, podías sentir el flujo del universo como si te atravesara.
No era imaginación, era física sutil. Hoy lo llamamos resonancia celular. Los modernos lo estudian como biorritmos, campos electromagnéticos, frecuencias Schumann, pero la esencia no ha cambiado. El cuerpo escucha, el cuerpo canta, el cuerpo recuerda. Yo he visto cómo una mujer con dolores crónicos desde hace años sanaba con semanas de entonaciones dirigidas al plexo solar. Vi cómo un hombre, desahuciado emocionalmente, recuperaba el sentido de su vida con una sola nota, sostenida en silencio por un grupo que vibraba con intención pura, no por la nota, sino por la frecuencia emocional detrás, porque el sonido no actúa solo en el cuerpo físico, atraviesa la memoria celular y llega hasta donde la palabra no llega. El cuerpo guarda memorias que nunca pasaron por la mente, abusos no recordados, dolores heredados, programaciones colectivas, y esas memorias no pueden liberarse con pensamiento, solo con vibración. Por eso el sonido es medicina, una medicina que no necesita traducción, ni creencia, ni fe ciega, solo presencia y repetición y alma. En una ocasión, en las catacumbas del viejo Yazd, encontré un manuscrito casi borrado. Describía una técnica olvidada, entonar el nombre del sol en 7 lenguas distintas, mientras se colocaban las manos sobre 7 zonas del cuerpo. Cada lengua tenía una vibración particular, y cada palabra activaba una memoria. Decía, el cuerpo no necesita curación, necesita recordar su canción. Y eso es lo que el sonido hace. No corrige, despierta. Tú mismo has sentido vibraciones en el cuerpo al oír ciertas voces. Algunos cantos te estremecen, algunas frases te sanan, y no sabes por qué. Es porque tocaron tu nota olvidada, tu cuerda dormida. No es magia, es ciencia del alma. Y cuando alineas tus centros energéticos con el sonido, te conviertes en un canal puro. La energía fluye, la mente se calma y el alma sonríe, porque ha encontrado, por fin, un cuerpo donde habitar con plenitud. Ahora que sabes que tu cuerpo es un mapa, te revelaré el siguiente secreto. Cada alma trae un nombre que no se pronuncia con la lengua, sino con la vibración que lo sostiene. Y cuando recuerdas ese nombre, recuerdas quién eres. Ese es el propósito del siguiente capítulo. Descubrir tu sonido raíz, el nombre secreto que despierta tu poder. Capítulo 6. El nombre secreto que despierta tu poder. Antes de tener rostro, ya tenías un sonido. Mi maestro me llevó una noche a un antiguo templo, bajo las dunas del desierto de Dasht-e-Kavir. No había puertas, ni campanas, ni altar, solo un círculo de piedra y silencio. Me pidió que me sentara en el centro, y luego trazó un signo en la arena con su dedo. Un símbolo tan antiguo que parecía haber sido olvidado incluso por el tiempo. Ahora, dijo, llama tu nombre. Yo pronuncié mi nombre de nacimiento. Nada ocurrió. Volví a repetirlo con más fuerza. El eco se perdió en la noche. Mi maestro no dijo nada, solo observaba. Entonces cerré los ojos, y en lo profundo del pecho, en un lugar sin palabras, sentí una vibración que no era pensamiento ni lenguaje, una sílaba que emergía sin ser mía, como si el alma la hubiera llevado desde antes de nacer. La pronuncié, sin saber de dónde venía. Y la arena tembló. El círculo respondió. El silencio se quebró con una dulzura que me hizo llorar, y mi maestro por fin asintió. Ese, dijo, es el nombre que tu alma llevaba antes de que el mundo te nombrara. No se trata de misticismo decorativo, es conocimiento ancestral. Cada ser humano posee una vibración raíz, una secuencia sonora que contiene su geometría sagrada, su propósito, su memoria, su fuerza. Este nombre del alma no puede encontrarse en actas ni en genealogías. Está codificado en el campo energético, y cuando se pronuncia, conscientemente y desde el corazón, activa centros dormidos del cuerpo sutil. En las escuelas antiguas de Babilonia, el primer paso del aprendizaje era el descubrimiento del nombre vibracional. Los maestros no te enseñaban nada antes de ese momento, porque sabían que sin ese sonido, el alma no podía abrirse del todo. En Egipto, se decía que el verdadero nombre debía mantenerse secreto, porque quien lo poseía tenía el poder de transformar o destruir. Y en Persia, se enseñaba que el nombre vibracional podía ser invocado para atravesar el velo entre mundos. Era usado solo en momentos de crisis extrema o de iluminación.
El nombre secreto no es una palabra, es una frecuencia, una forma viva, un tono que, al ser sostenido, alinea todas las capas del ser, cuerpo, mente, espíritu y campo. Cuando lo encuentras ocurre algo profundo. El mundo empieza a reflejarte con mayor nitidez. Las sincronicidades se aceleran, los bloqueos comienzan a disolverse, y la voz, tu verdadera voz, comienza a emerger. He guiado a muchas almas en el proceso de recordar su sonido raíz. Y siempre ocurre lo mismo. Una lágrima antigua, un temblor, un suspiro que parece tener miles de años. Porque el alma reconoce lo que la mente nunca supo. Este nombre no necesita ser comprendido por otros, ni tiene traducción. A veces es una vocal, o una sílaba arcaica, o un sonido que no existe en ningún alfabeto humano. Pero tú lo reconocerás, porque al oírlo, tu pecho se expandirá, tu piel se erizará, y sabrás que algo muy antiguo acaba de despertar. ¿Y cómo se encuentra ese nombre? No con lógica, no con búsqueda ansiosa, sino con escucha profunda. Algunas técnicas. Entrar en estados de silencio total hasta que el cuerpo empiece a vibrar solo. Meditar con tonos arcaicos, permitiendo que una nota emerja sin forzarla. Soñar con sonidos. A veces el nombre llega como eco de un sueño que no puedes traducir. Escuchar tu llanto. En la vibración del llanto verdadero suele esconderse la raíz. Pero lo más importante es esto. Debes estar dispuesto a soltar todos los nombres que el mundo te impuso. Solo entonces el verdadero podrá emerger. Y cuando lo tengas, úsalo con reverencia. No para imponerte, no como sello, sino como canal. Úsalo para alinear, para sanar, para recordar. Cada vez que lo pronuncies, lo harás más fuerte. Y él, a su vez, te hará más tú. El sonido es poder. Y el poder comienza cuando recuerdas quién eres en frecuencia. Aquel que vibra desde su centro no necesita gritar, porque su sola presencia ya altera la realidad. Capítulo 7. Silencio. El sonido más poderoso. El universo no comenzó con un estallido, sino con un suspiro que no se oyó. Recuerdo la noche en que se me prohibió hablar. Mi maestro, tras años de guiarme en la alquimia del verbo, me pidió que guardara 7 días de silencio total. No era un castigo, era un rito. No podía emitir palabras, ni sonidos, ni siquiera pensamientos que generaran discurso interno. Ni una oración, dijo, porque incluso orar con palabras es seguir nombrando lo innombrable. Los primeros días fueron tortura. La mente gritaba, mi cuerpo se sentía deshabitado, como si el sonido fuera la única forma de existir. Pero entonces, en la quietud absoluta del 4.º día, ocurrió algo. No fuera de mí, sino dentro. Comencé a oír un pulso. No era el corazón. Era algo más primitivo. Un latido sin órgano. Una vibración sin origen. Era el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio que lo contiene todo. Fue allí donde comprendí que el silencio no es el opuesto del sonido. Es su fuente. Así como el espacio es lo que permite que exista el movimiento, el silencio es lo que permite que la vibración se manifieste. Y no cualquier silencio, sino ese estado interno donde no hay juicio, ni pensamiento, ni palabra, solo presencia pura. Los sabios antiguos lo sabían. En los templos de Eleusis, antes de cualquier ritual, los iniciados pasaban por la noche de 1000 oídos, un espacio sin luz ni sonido, donde debían enfrentar el eco de sí mismos. En Persia, se decía que el fuego no respondía a palabras, sino al silencio que emite el alma cuando ya no necesita hablar. Los sufíes enseñaban que el verdadero zikr, la verdadera invocación, ocurre cuando se calla el nombre y se vibra la esencia. He visto con mis propios ojos como un discípulo, tras días de silencio profundo, empezaba a afectar el campo a su alrededor, sin decir nada. Las plantas crecían hacia él, los niños se acercaban, los animales lo seguían, no por carisma, no por voz, sino porque se había convertido en frecuencia pura. El problema del mundo no es la falta de sonido, es el exceso de ruido. Ruido mental, ruido emocional, ruido verbal. Estamos tan llenos de palabras que ya no escuchamos lo que vibra entre las palabras. Y eso es lo que sostiene la realidad. Los espacios invisibles, los intervalos, el campo entre nota y nota. En música, el silencio se llama pausa. Y sin pausas no hay melodía.
solo caos. Así también en la vida. Si no sabes detenerte, si no sabes callarte, si no sabes vaciarte, jamás podrás llenarte de verdad. El silencio no es pasividad. Es el terreno fértil donde germinan los sonidos que cambian destinos. Es el campo donde se incuban los verbos que sanan. Es el receptáculo del milagro. Los grandes sabios hablaban poco, no porque no supieran, sino porque habían descubierto que cada palabra dicha rompe un campo, y que hablar desde el ego es agredir al universo, mientras que callar desde el alma es expandirlo. ¿Quieres cambiar tu vida con la voz? Primero conoce el silencio. Allí descubrirás lo que la palabra no puede darte, la verdad desnuda, porque hay momentos en que cualquier palabra es traición, y solo el silencio honra el misterio. Y cuando hayas descendido lo suficiente, cuando ya no necesites emitir sonido alguno, entonces, como un trueno en un cielo despejado, surgirá desde dentro el verbo verdadero, el que no necesita fuerza, el que no busca aprobación, el que simplemente crea. Aquel que domina el silencio puede crear mundos con una sola palabra, porque su voz nace del vacío, y el vacío lo contiene todo. Capítulo 8. El lenguaje perdido de los sabios. No todas las palabras están hechas para ser entendidas. Algunas fueron creadas para despertar lo eterno. La primera vez que oí una palabra sagrada pronunciada en arameo, no la comprendí con la mente, pero el cuerpo reaccionó como si hubiera escuchado su idioma natal. Un escalofrío subió por mi espina, una lágrima brotó sin tristeza, y el corazón latió con una intensidad que no era física. No entendí lo que significaba, pero algo en mí lo reconoció. Ahí supe que hay palabras que no vienen de las lenguas de los hombres, sino del alma de la creación. En la tradición de los antiguos magos, existían lo que se llamaban idiomas del fuego. No eran dialectos culturales, eran combinaciones sonoras basadas en el ritmo del universo, lenguajes vibracionales que no se traducían, se experimentaban. El hebreo antiguo era uno de ellos. Cada letra tenía una frecuencia específica, y al unirlas se creaban campos energéticos que alteraban la conciencia. El árabe sagrado contenía secuencias fonéticas tan potentes que recitarlas con intención precisa era considerado una forma de abrir portales internos. El sánscrito, más que una lengua, era una arquitectura sonora que reproducía las proporciones cósmicas en el habla humana. Y el arameo, lengua madre del nazareno, conservaba aún la vibración pura del verbo original. Estas lenguas no fueron elegidas por azar para las escrituras. Fueron instrumentos codificados, herramientas de resonancia. Los sabios sabían que ciertas combinaciones de vocales y consonantes producían cambios reales en el sistema nervioso, despertaban memorias celulares, activaban el campo electromagnético del corazón. Por eso los cánticos antiguos eran repetidos, no para memorizar, sino para vibrar con ellos. Cada palabra pronunciada en estos idiomas era una geometría, y cada geometría era un mensaje directo a la conciencia del alma. Yo he visto a personas caer de rodillas solo al escuchar la palabra ruach, no porque entendieran su significado intelectual, sino porque esa palabra tocó una cuerda interna, como si hubiera sido escrita en su esencia. En la escuela mística de Shams de Tabriz, los discípulos eran entrenados no solo en la repetición, sino en la contención, porque decían que una palabra sagrada dicha sin conciencia era como soltar un rayo sin dirección. Destruía más de lo que creaba. Por eso, antes de enseñarles a hablar, les enseñaban a guardar. El poder de estos idiomas no está en lo que significan, sino en lo que despiertan. El nombre de Dios en hebreo, Yod-He-Vav-He, no puede pronunciarse correctamente sin alterar tu ritmo respiratorio. Cada letra es una exhalación, un ciclo de vida. Y en ese ciclo, te das cuenta de que hablar es respirar con intención. Hoy, la humanidad ha perdido esos lenguajes. No porque no existan, sino porque hemos vaciado las palabras de presencia. Decimos amor sin vibrarlo. Decimos luz sin encendernos. Decimos Dios sin habitar su fuego. Pero el verbo sigue ahí, latente, esperando ser redescubierto no en libros, sino en la voz viva. He entrenado mi voz para recitar palabras sagradas no por sonido, sino por alineación interna. Cuando lo hago bien, el aire cambia, los objetos se silencian, los pensamientos se disuelven, porque cuando una palabra verdadera se dice con el corazón, el universo responde.
Tú también puedes redescubrir ese lenguaje. No necesitas aprender gramáticas extintas, solo necesitas recordar cómo resonar. Cuando hables, hazlo como si cada palabra fuera una nota que invoca al alma. Cuando escuches, hazlo como si cada frase fuera un puente hacia lo invisible, porque hay palabras que no fueron hechas para ser entendidas, sino para despertarte. Capítulo 9. La música del universo y la geometría del sonido. Toda forma es eco de una melodía que aún vibra. Una tarde, mientras descansaba frente a un lago escondido entre montañas persas, lancé una piedra al agua. Las ondas se expandieron en círculos concéntricos, como si el universo respondiera a mi gesto. Y por un instante, comprendí algo sin palabras. La forma es siempre hija del movimiento, y el movimiento del sonido. Fue en ese momento que vi, no con los ojos, sino con la conciencia, que toda la creación es música condensada, que lo sólido no es más que un sonido que ha olvidado cómo danzar. Los antiguos sabios conocían este secreto. Pitágoras, maestro del número y del ritmo, enseñó que los planetas emiten notas específicas al girar. La llamó la música de las esferas, una sinfonía cósmica inaudible para los oídos, pero detectable por el alma. Cada distancia orbital, cada rotación, era parte de una partitura divina. Y si todo el cosmos está afinado, ¿cómo no lo estaría el cuerpo humano, ese microcosmos del todo? La ciencia moderna lo confirma. Las células vibran, el ADN canta, los órganos resuenan con frecuencias únicas. Y cuando esa armonía se rompe, aparece la enfermedad. No como castigo, sino como disonancia. Existe un arte olvidado llamado cymatics, la ciencia que muestra cómo el sonido genera forma. Cuando un sonido es emitido sobre una placa con arena fina, los granos se ordenan en patrones geométricos perfectos. Flor de la vida, mandalas, estrellas. Cambia la frecuencia y cambia la figura. ¿Comprendes lo que esto significa? La vibración no solo mueve la materia, la organiza, la diseña, la instruye. Imagina entonces tu cuerpo, tu mente, tus emociones, como arenas danzando sobre una superficie invisible. Cada palabra que dices, cada pensamiento que repites, es una frecuencia. ¿Y qué formas estás creando con ellas? Yo he usado frecuencias para sanar fracturas, calmar fiebres, disolver bloqueos internos. No con tecnología avanzada, sino con tonos sagrados sostenidos con intención clara. Una vocal cantada desde el corazón puede hacer lo que 1000 medicamentos no logran: reajustar el campo, restaurar el orden vibracional, recordarle al cuerpo su partitura original. La música no es solo arte, es arquitectura del espíritu. Por eso, los templos antiguos eran diseñados como instrumentos. Las bóvedas de las mezquitas, las columnas de los templos griegos, los espacios en cuevas sagradas, todos resonaban con la voz humana, porque sabían que el espacio también canta. Y un espacio que canta, cura. El universo no es un lugar, es una sinfonía, un movimiento constante de frecuencias danzantes, creando galaxias como notas en una melodía sin fin. Y tú eres parte de esa orquesta. Tu voz, tus pensamientos, tus emociones añaden armonía o caos al todo. ¿Quieres transformar tu vida? Afina tu frecuencia, canta, haz silencio, escucha y sobre todo, vibra en coherencia, porque cada vez que te alineas con tu tono más puro, el universo afina contigo y el caos se convierte en danza, la confusión en forma, el dolor en nota elevada. Recuerda, no estás roto, solo estás desafinado y basta una nota, la correcta, para que todo dentro de ti vuelva a florecer. Capítulo 10. Reprogramación por el verbo. Las heridas no viven en la piel, viven en el sonido que repites sin saber. Cuando era joven, creía que las palabras se las lleva el viento, hasta que una noche, al pronunciar una frase cargada de rabia, vi como una planta frente a mí se marchitaba al día siguiente. No por casualidad, no por falta de agua, sino porque la vibración emitida no se quedó en el aire, sino que modificó el campo. Desde entonces supe que cada palabra que decimos deja huellas, no solo en los demás, sino en el tejido invisible de la realidad que nos sostiene. Las antiguas escuelas de sabiduría enseñaban que el subconsciente no es una mente oculta, es una caja de resonancia. Todo lo que vives, todo lo que te dicen, todo lo que repites,
se graba como un eco en tu campo vibracional. Y como toda vibración busca manifestarse, el subconsciente reproduce lo que suena dentro de ti, una y otra vez, como un tambor que no puedes dejar de golpear. Por eso, la vida de muchas personas parece una repetición de heridas, de errores, de patrones, no por destino, sino por frecuencia inconsciente. Una madre que te dijo, no sirves para nada. Un profesor que repitió, tú no puedes. Un gesto de abandono que se transformó en la frase muda, no soy digno. Todo eso sigue sonando dentro de ti, aunque ya no lo recuerdes. Y mientras siga sonando, la realidad responderá como un espejo. La buena noticia, así como fuiste programado por el verbo, puedes reprogramarte con el verbo. Yo lo viví. Durante años arrastré la creencia de que debía esforzarme para merecer amor. Una idea sembrada desde la infancia. Una vibración que me hacía buscar validación en todo. Hasta que un día, frente a un lago en silencio, comencé a repetir una frase que me fue entregada en visión. Soy amado sin condición porque existo. No lo sentí al principio. Me sonaba falso, como una mentira espiritual. Pero seguí. La repetí día tras día, con voz firme, mirándome al reflejo. Y al cabo de semanas, algo se quebró y luego algo se reconstruyó. Sentí como si esa nueva vibración hubiese desplazado a la antigua, como si mi campo se reescribiera. Y a partir de ahí, las personas, situaciones y decisiones comenzaron a cambiar. No porque yo actuara distinto, sino porque yo sonaba distinto. Este es el arte de la reprogramación vibracional. No se trata de repetir frases vacías. Se trata de crear frecuencias sostenidas con intención, emoción y presencia. La fórmula es sencilla pero profunda. Palabra plus, imagen plus, emoción plus, cambio cuántico. Cuando repites una frase cargada de verdad, visualizas una escena coherente con ella y activas la emoción asociada. El subconsciente no puede distinguirlo de una experiencia real y entonces reescribe el patrón. Así funciona la manifestación profunda, no por lógica, no por deseo, sino por vibración sostenida. Tú eres una nota dentro del campo cuántico. Y lo que vives es el eco de lo que vibras. ¿Quieres sanar una herida? Descubre qué frase vive oculta detrás de ella. Escucha la voz interna que se repite y reemplázala no solo con otra frase, sino con otro tono. Una afirmación sin emoción es solo ruido, pero una palabra dicha desde la entraña puede alterar el tejido mismo del alma. Por eso, cuando hables contigo, hazlo con la devoción de quien afina un instrumento sagrado, porque eso eres. Tu cuerpo, tu mente, tu energía son cuerdas que responden al verbo, y cada vez que pronuncias una frase con conciencia, estás reescribiendo tu partitura interior. No subestimes el poder de una palabra bien dicha. Puede liberar siglos de dolor, puede abrir puertas olvidadas, puede recordarte quién fuiste y quién estás destinado a ser. Capítulo 11. Rituales del mago para manifestar con la voz. Una palabra pronunciada con fe es más poderosa que 1000 pensamientos sin alma. Era medianoche cuando el anciano me condujo al círculo de piedras. No había velas, ni incienso, ni íconos. Solo un espacio cuidadosamente delimitado por 44 rocas marcadas con símbolos antiguos. Me dijo que allí, y solo allí, el verbo se manifestaría con precisión. Porque no se trata solo de hablar, sino de alinear el cielo con la tierra a través de la vibración exacta. Allí comenzó mi iniciación en los rituales de voz. La magia verdadera no necesita efectos, solo 3 elementos: intención clara, palabra precisa y estado vibracional elevado. Cuando estas 3 fuerzas se unen, la realidad responde. Primer ritual: la palabra ancla. Este ritual es simple, pero transformador. Consiste en elegir una sola palabra, una sola, que represente tu deseo más elevado. No una frase ni una afirmación larga, una palabra que puedas sostener con todo tu ser. Amor, libertad, recuerdo, paz, presencia. Debes decirla en voz alta, mientras colocas tus 2 manos sobre el centro del pecho. No como un rezo, sino como una activación. Pronúnciala como si fuera una campana que estás haciendo sonar dentro de ti. Cada día, a la misma hora, en el mismo lugar. Después de 7 días, la palabra ya no vive afuera, se ha convertido en frecuencia dentro de ti. Segundo ritual: visualización sonora.
Visualiza una escena que represente lo que deseas vivir, pero no la imagines en silencio. Agrégale sonidos, el canto de un ave, el susurro del viento, tu risa en ese instante. Ahora, comienza a narrar en voz alta esa escena como si ya estuviera ocurriendo. Usa tiempo presente. Activa emociones reales. Este proceso vincula la palabra con la imagen y la emoción, y el subconsciente lo graba como real. Este es uno de los rituales que más ha transformado vidas. Tercer ritual, el tono del alma. Cada persona tiene un tono único, un sonido que resuena con su esencia más pura. Para hallarlo, debes entrar en silencio absoluto. Coloca tus manos en el abdomen y respira profundamente. Luego, emite un sonido sostenido, sin pensar, solo sintiendo. Al principio parecerá un canto sin sentido, pero si te mantienes, encontrarás una frecuencia que te estremece. Ese es tu tono raíz. Una vez hallado, puedes usarlo para armonizar tus pensamientos, calmar tus emociones o iniciar cualquier manifestación. Ese tono no necesita palabras. Es tu firma en el universo. Cuarto ritual. El nombre olvidado. Este es el más sagrado. Consiste en pronunciar tu nombre verdadero, no el nombre legal, sino el nombre que el alma susurra cuando recuerda quién es. Para encontrarlo, hay que escuchar sueños, meditar en momentos de despertar, anotar palabras que aparecen de forma recurrente. Cuando lo encuentres, no lo uses a la ligera. Pronúncialo solo en rituales especiales, como llamado a tu yo superior, como ancla en momentos de pérdida, como sello cuando declares tu visión. Ese nombre abre puertas que solo tú puedes cruzar. He guiado a cientos de personas en estos rituales, y lo he visto una y otra vez. Una mujer que recuperó la voz tras años de bloqueo emocional. Un joven que sanó el trauma de su infancia repitiendo una sola frase durante 33 días. Un anciano que partió en paz solo después de cantar su nota esencial por última vez. No necesitas pertenecer a ninguna escuela mística. No necesitas haber leído textos sagrados. Solo necesitas esto: presencia, intención y voz. La voz es tu cetro, tu palabra, tu varita, tu silencio, tu altar. Y cuando los usas juntos, no hay realidad que no puedas transformar. Estos rituales no son supersticiones, son geometrías vibracionales. Son tecnología ancestral disfrazada de misticismo, y tú puedes acceder a ella. Solo recuerda que la magia más poderosa no suena como un trueno, suena como tu alma recordando su poder. Capítulo 12. El último sonido, el regreso al nombre perdido. No hay final, solo una nota que no deja de vibrar. Todo lo que escribí hasta aquí, todo lo que resonó en tu pecho como una verdad olvidada, no fue más que un preludio. Una antesala sagrada, para aquello que no puede decirse. No escribo estas palabras desde el orgullo del que sabe, sino desde la humildad del que se despide. Porque este no es un capítulo más, es el final de la voz, y el inicio del silencio que canta. Lo comprendí una noche, en mi última travesía. Caminé solo hacia un lugar que nadie nombra, donde las estrellas no son guías, sino testigos. Un santuario subterráneo construido en tiempos donde la humanidad aún escuchaba la tierra. Allí, entre piedras talladas con símbolos de frecuencia, me despojé de todo, de mis nombres, mis técnicas, mis dones, de mi historia, y supe que la única manera de llegar al sonido más puro era perder toda forma. Los sabios lo llamaban el tono absoluto, el eco primigenio del que nace toda realidad. No es audible por los oídos físicos, pero cuando lo sientes, no puedes seguir siendo el mismo. No es un sonido que puedas generar, es un sonido que te contiene. Me senté en el centro exacto de ese templo oculto, allí donde las vibraciones convergen como un río invisible, y comencé a cantar, no con palabras, sino con aliento, con presencia. Mi voz era temblor al principio, pero luego se convirtió en espacio, luego en luz, y finalmente en silencio. Pero no un silencio vacío, sino un silencio que sonaba como si cada célula entonara el verdadero nombre que olvidé al nacer. Ese nombre no se escribe, ese nombre no se enseña, ese nombre se recuerda. Y cuando lo haces, cuando la memoria de tu ser atraviesa la niebla del olvido, ocurre lo imposible. El cuerpo se vuelve melodía, el alma se vuelve templo. La realidad entera se curva para escucharte, porque tú no fuiste creado con palabras, tú eres la palabra, no un eco de algo mayor,
sino el centro mismo de la vibración que sostiene el universo. Y en tu voz más íntima reside el poder de reescribir la creación. Muchos buscan fórmulas, mantras, claves ocultas, pero el verdadero poder no está en lo que se repite, está en quien lo dice. Cuando tu voz nace del recuerdo, cuando no pides ni deseas, sino que reconoces, el universo entero obedece. No porque lo domines, sino porque vuelves a ser uno con él. He guardado este secreto durante vidas. He atravesado desiertos de silencio, montañas de olvido, templos sellados. No por miedo, sino por reverencia. Porque el verbo no es un poder para usar, es un ser al que debes honrar. Y ahora que mis días se disuelven como notas en el viento, te lo entrego. No como una enseñanza, sino como un espejo. Lo que has escuchado en este manuscrito ya vivía en ti. Yo solo retiré el velo. Que nunca olvides que el sonido más poderoso es el que nace cuando dejas de buscar. Ese suspiro, ese temblor, esa nota sostenida entre el alma y el infinito. Ese es tu verdadero nombre. Y ya está sonando. Escúchalo. Vívalo. Sé. Y entonces todo el universo sabrá que el mago ha despertado.